Bien, le damos la gloria a nuestro Dios en esta mañana y le damos las gracias que estamos aquí en su presencia. Vamos a seguir hablando del segundo mandamiento de la ley moral de Dios, o lo que es el decálogo, y vamos a seguir estudiando el segundo mandamiento. Ya vimos en su momento cuál es la síntesis del mandamiento, qué es lo que nos ordena, qué es lo que nos prohíbe. Vimos también cómo el segundo mandamiento nos prescribe la forma de acercarnos a Dios en la adoración. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Dios nos ha limitado en su palabra cómo debemos acercarnos a Él, y esto es muy normal. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Dios es un Dios santísimo. Por tanto, la forma en que Él nos reciba es cuestión de Él, el poner las normas, el poner la forma en que nosotros debemos acercarnos. No es cuestión nuestra, no está en nuestra ocasión, en nuestra libertad, acercarnos a Dios como queramos, sino que tenemos que ceñirnos a lo que Dios nos enseña en su palabra de cómo adorar a Dios. Él pone los términos de cómo acercarnos en la adoración a Él. Dios es celoso. Hoy vamos a predicar sobre el celo de Dios. Dios es celoso de su gloria, Dios es celoso de su nombre, Dios es celoso de su culto y Dios es celoso de su pueblo. Dios es un ser celoso. Lo dice Él mismo, lo dice en varios lugares de la palabra de Dios. Vamos a ir mirándolos uno a uno y veremos cómo Dios mismo se proclama como un Dios celoso. Claro que el celo de Dios no tiene nada que ver con el celo de los hombres. El celo de Dios es puro, es perfecto, es santo. Y es ese atributo de Dios que hace que Él cele con mucha intensidad lo que es suyo, lo que es de su propiedad. Y tanto su gloria, como su nombre, como su adoración y su pueblo es propiedad de Él. Y por lo tanto Dios cela lo que es suyo y no permite que nada ni nadie pueda intervenir y apartar nada de lo que es suyo para dárselo a otro, o dárselo a la escultura, o dárselo a cualquier imagen que el hombre se crea. Vemos que Dios es celoso y vamos a ver cómo Dios actúa cuando se le provoca celos. El celo de Dios es un atributo de Dios, nos dice cómo es Dios. Dios es celoso, Él mismo lo dice. No es algo que nosotros le atribuyamos a Dios, sino Él es celoso porque es una característica de Dios, es un atributo de Dios. Así que hoy vamos a saber el segundo mandamiento, pero vamos a verlo no de la perspectiva de la adoración, que ya lo hemos visto, sino de cómo Dios rodea este mandamiento de no adorar imágenes, de tal manera que nos ayuda y nos estimula a cumplir y guardar este segundo mandamiento, el no practicar la idolatría. Vamos a ver cómo Dios hace para que nosotros tengamos una fuerza y tengamos un estímulo para cumplir este segundo mandamiento. Dios sabe que somos propensos a la idolatría. El corazón humano es propenso a inclinarse delante de los ídolos, a crear sus propios ídolos, a crear sus propios dioses. Entonces Dios nos da un mandamiento para que esto no lo hagamos. Y no estoy hablando solo de los creyentes, sino de toda la humanidad, de todos los seres humanos, tienen prohibida la idolatría. Entonces Dios nos manda que no nos postremos ante las imágenes, ante los ídolos o dioses que hagamos nosotros mismos, pero además nos da unas razones del porqué. Si solo nos diera el mandamiento, sería suficiente para que nosotros tuviéramos que cumplirlo. Y deberíamos cumplirlo a cabalidad. No podríamos añadir ni quitar nada a lo que Él nos manda. Pero Dios, en su misericordia, nos dice además las razones por las que Él nos manda guardar este mandamiento. Y esto es una obra de misericordia de Dios, el que nos diga por qué debemos guardar el segundo mandamiento. Podría haberse callado y nosotros estaríamos igualmente obligados a cumplirlo. Sin embargo, Él nos dice el porqué.
vamos a ver en esta mañana, hay tres explicaciones, tres razones por las cuales Dios nos dice que debemos cumplir el segundo mandamiento. Hay dos que son negativas y una que es positiva. Veamos, la vamos a señalar, aunque hablaremos más en detalle después, pero veamos en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 5, dice: no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso. Y ahora dice que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Fijaros, cuando en el versículo 5, en el principio, dice: no te postrarás ante ellos ni los servirás, este es el mandamiento en sí. No te postrarás ante ellos ni los servirás. Y ahora dice: porque. Todo lo que dice después del por qué son las razones por las cuales debemos cumplir el mandamiento. Y esto es obra de la misericordia de Dios, porque si no hubiera dicho por qué, estaríamos obligados a cumplir el mandamiento igual. Pero Él nos dice: porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso. Esta es una razón por la cual debemos cumplir el segundo mandamiento de Dios, porque Dios es celoso. Dios es celoso de su adoración. No podemos postrarnos ante los ídolos ni adorarle a Dios de cualquier manera, porque Dios es celoso en cuanto a su adoración. Yo soy celoso, dice Dios, y por lo tanto tú tienes que cumplir el segundo mandamiento, porque si te postras ante los ídolos, si te postras ante dioses ajenos, extraños, vas a provocar mi celo. Esta es una consideración negativa, porque Dios nos manda obedecer este mandamiento. Es una explicación que Dios nos da en forma negativa para que nosotros tengamos fuerza y estímulo para cumplir el segundo mandamiento. Es una forma de estimularnos a cumplirlo. Cumple este mandamiento porque, ten cuidado, yo soy un Dios celoso. No permito que tú hagas lo que tú quieras y que te postres ante ídolos. No lo permito porque yo soy celoso del culto. Esta es una razón poderosa, un estímulo poderoso. Y debemos darle gracias a Dios por darnos esta clase de estímulo. Además, nos sigue diciendo la palabra en el 5, después de decir que Dios es celoso, dice que visita la iniquidad de padres sobre hijos. Esta es otra consideración negativa que Dios nos dice para que nosotros nos estimulemos a cumplir el segundo mandamiento. Cuidado, que yo visito la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, ten cuidado, no caigas en la idolatría, porque yo soy celoso, primero, y segundo, porque yo visito la iniquidad sobre la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra. Así que aquí nos está dando Dios dos razones poderosísimas por las cuales tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. No adorar a Dios de cualquier manera, con imágenes, sino hacerlo en espíritu y en verdad, no de una manera falsa, sino de una manera verdadera. Esto es lo que Dios está diciendo. Y vamos a ver otra consideración, en este caso positiva, que es la que dice después, en el 6. Pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta es otra de las razones por las que tenemos que cumplir el mandamiento de Dios, porque Él es misericordioso y Él visita también a aquellos que guardan sus mandamientos y hace bien por 1000 generaciones de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que tenemos dos consideraciones negativas y una positiva. Y estas tres consideraciones o razones por las cuales tenemos que guardar el mandamiento de Dios, lo hace para que nosotros tomemos estímulo y fuerzas para poner todo nuestro empeño en no apartarnos de Dios e irnos a la idolatría. Así que gracias a Dios que Él nos habla
y nos enseña y nos dice las cosas como son. Hay otras partes de la Biblia que nos mandan los mandamientos y no nos dan las razones. Aquí Dios las dio, porque somos tan débiles, somos tan propensos a la idolatría, son nuestros corazones tan malos, que si Dios no nos diera estos estímulos, no guardaríamos el mandamiento de Dios. Bien, vamos a ver que en el contexto, cuando Dios dice yo soy celoso, no lo está diciendo de una manera amigable, no lo está diciendo como algo a lo que nosotros podamos aferrarnos y decir, bueno, Dios me cela tanto, me ama tanto, que no va a permitir que yo me aparte de Él. Eso es verdad, que no va a permitir que nos apartemos de Él. Pero en este contexto no está diciendo, hablando del celo de Dios como algo amigable, sino es una amenaza, es una advertencia, es un aviso, para que nadie del pueblo de Dios deje al Dios vivo para adorar alguna imagen o algún ídolo que Él se pueda crear, ni siquiera con la mente o en su corazón. No es un estímulo positivo en el caso de que a veces Dios lo hace también, que nos dice y nos ama tanto que Él no va a permitir que nosotros nos apartemos de Él. Eso sabemos que la Biblia está llena de versículos que dicen esto. Pero en este caso, en este contexto, cuando dice que Dios es celoso, lo está diciendo de una manera como una amenaza, como una advertencia, como un aviso. Bien. Cuando Dios dice que es el celoso, está diciendo con toda la intención: ten cuidado, porque yo soy así. Vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Decíamos que Dios no comparte su gloria con nadie. Ni comparte su gloria con nadie, ni comparte la alabanza con nadie. Isaías 42, 8 dice: yo, Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie. Isaías 42, 8. No cedo mi gloria a nadie. No comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Dios nos está diciendo que cela su gloria y no permite que nadie le dé gloria a otra cosa que no sea Dios. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. No hay nada más grande que la gloria de Dios. De tal manera que todo lo que ha sido creado para su gloria. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su propia gloria. No lo ha hecho para que nosotros disfrutemos de esta tierra y del sol por las mañanas y de ir a pescar. No, Él lo ha hecho todo para su propia gloria. Pero cuando Dios hace todo para su gloria, los seres humanos y toda la creación en general sale bendecida. Porque Dios, cuando hace algo para su gloria, todos los demás, las criaturas, salen beneficiadas por ello. Pero Él dice que no cede su gloria a nadie. El pecado de idolatría es precisamente darle la gloria a la criatura antes que al Creador. Es darle la criatura a una imagen, a una estatua hecha por manos humanas. Por lo tanto, ese pecado es terrible a los ojos de Dios, porque están comparando una estatua hecha por manos humanas con la gloria del Dios infinito, todopoderoso, majestuoso, lleno de gloria, lleno de poder. Y cuando el hombre no sabe distinguir entre una obra de sus manos y el Dios Altísimo, Dios es celoso, porque le están dando gloria a cosas que no son Dios. Y Él no cede su gloria a nadie. Digo una cosa, el celo de Dios, tarde o temprano, se manifiesta en las personas, en todos aquellos que provocan a celos a Dios, de alguna manera.
tanto creyentes como incrédulos. A algunos se les manifiesta en el juicio final, a otros ya en esta vida se les manifiesta. Pero todos caerán bajo el celo de Dios, bajo el acto de la justicia de Dios en su debido tiempo, cuando Dios desea que así sea. Así que Dios no es parecido a nada ni a nadie, no hay nada en este mundo, en este universo que sea parecido a Dios. Por lo tanto, ¿qué estatua le vamos a hacer que se parezca a Él? Ninguna. Dios no puede ser adorado por medio de obras humanas. Vamos a ver que Dios también es celoso de su nombre. Dice 2 de Crónicas 6:32. 2 de Crónicas 6:32 adelante. Dios es celoso de su nombre. Asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido y venga y ore hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos, desde tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa. Esta es una oración que hace Salomón en el día que inaugura el templo. El tabernáculo ya había dejado de ser funcional, porque ahora ya Israel estaba establecido en la tierra y Dios le ordena a Salomón que construya el templo. Y una vez acabado el templo, en el día de su inauguración, Salomón hace esta oración. Y está diciendo a Dios que escuche al extranjero, que venga de otras naciones que no sean Israel. ¿Por qué? Y le dice, ¿por qué? Para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre. Dios no está interesado que solo Israel conozca el nombre de Dios. Dios está interesado en que todos los pueblos de la tierra conozcan el nombre de Dios. Que Dios haya tomado un pueblo en el Antiguo Testamento para revelarse a Él no excluye a todos los demás pueblos. El plan de Dios era que el pueblo de Israel, si era fiel a Dios, si caminaba en obediencia a Dios, fuera un pueblo, como lo fue, escogido por Dios, especial de entre todas las naciones de la tierra. Y a través de Israel, todas las demás naciones podían ver la gloria del Dios de Israel. Pero claro, el pueblo de Dios, Israel tenía que ser fiel a Dios. Tenía que mantenerse obediente y sometido a la voluntad de Dios que los eligió. Pero todos sabemos que Israel una y otra vez caían en la idolatría, porque iban detrás de los dioses de las naciones alrededor de ellas. Y Israel perdió el privilegio de ser un instrumento en la mano de Dios, de ser el siervo de Dios para mostrar a las naciones lo grande y lo glorioso de su Dios. Israel no aguantó la fidelidad a Dios, por lo tanto se echó a perder como siervo de Dios, porque el pueblo de Israel había sido elegido para mostrar a través de ellos la gloria de Dios a todas las demás naciones. Y por eso la oración de Salomón: escucha tú desde los cielos, desde tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa. Todos los pueblos de la tierra están llamados a ser y a conocer el nombre de Dios, y se está cumpliendo. El Evangelio es predicado a todo el mundo, y en todas las naciones, tribus, lenguas, hay personas que se convierten para la gloria de Dios. De todas las naciones hay personas que oyen el Evangelio, creen en el Evangelio y son salvos por el Evangelio de Jesucristo. Se está cumpliendo lo que es el plan de Dios.
Pero Israel fracasó, Israel falló, porque iba tras los dioses de las naciones. Dios no ha dado permiso a nadie para ser idólatra, a nadie. Hombre, es que aquel que vive en la selva ahí perdido y no ha escuchado nunca del Evangelio, aquel Dios también lo va a condenar por su idolatría. Pues sí, claro. ¿Dios ha dado permiso a alguien para que sea idólatra? A nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Dios creó la tierra y todo aquel que vive en esta tierra está obligado a guardar el mandamiento de Dios y a no ir, y a no inclinarse ante ninguna imagen. Dios es un Dios celoso de su adoración. Así que también es celoso de su nombre. En toda la tierra todos deben inclinarse nada más que delante de Dios. Pero sabemos que, por desgracia, el hombre es un ser idólatra, es un ser caído, y por lo tanto la idolatría está en su corazón. Dios es celoso de su culto, dice Éxodo 34, 13. Éxodo 34, 13 y 14. Nos enseñan que Dios es celoso de su culto de adoración. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aseras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Otra vez nos da Dios la información que ya sabemos, que Dios es celoso. Y Él mismo lo dice de sí mismo. Dios es celoso, Dios celoso es. Pero vemos en estos versículos que el pecado de la idolatría siempre está unido al celo de Dios. Allí donde hay idolatría, el celo de Dios es despertado. Dios no puede ver la idolatría. El celo de Dios se despierta y se enciende cuando Dios ve idolatría. Cuanto más en los corazones de los creyentes. ¿Cuánto más en los corazones de los creyentes provoca estos celos a Dios? El pueblo de Israel no debía adorar ningún otro Dios, ninguna otra criatura. Por eso cuando llegaron a la tierra prometida tenían la orden de Dios de destruir toda asera, toda estela, todo altar de los pueblos cananeos. Tenían la obligación de destruirlas para no contaminarse con aquellos cultos que hacían ellos. Porque el pueblo de Dios tenía que poseer aquella tierra. Y como advertencia, Dios les dice, cuando entréis en la tierra, destruid todo lo que hayáis, lo que veáis, todo lo que sea para el culto de sus dioses, destruidlo. Porque si no, os vais a contaminar con sus dioses, con la adoración falsa y con la idolatría. Este era el motivo por el cual Dios llamó al exterminio a aquellos pueblos cananeos. Fijaros lo que dice Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 del 1 en adelante. Dios tiene tanto celo por el pueblo suyo que Él ha adquirido, que Él ha comprado, que Él ha rescatado, que Él ha elegido, que lo primero que tiene que hacer Dios es destruir todo lo que hay por delante para que cuando entre su pueblo no caiga en los errores de la idolatría. Deuteronomio 7, 1 dice: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya expulsado de delante de ti en numerosas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Yahvé tu Dios los haya entregado ante ti, y tú las hayas derrotado, ciertamente las dedicarás al exterminio. Esto lo dice Dios a su pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer con aquellas naciones que Dios les iba a entregar?
exterminarlas. Pero Dios, esto es muy duro, esto es muy fuerte. ¿Cómo podemos pensar que el pueblo de Dios va a matar a hombres, mujeres, niños y jóvenes? Mandato de Dios. Las dedicaréis al exterminio. Esto es el celo de Dios por su pueblo. Este es el celo de Dios por el pueblo que Él ha escogido, por el pueblo que Él ama, por el pueblo al cual Él ha rescatado, que somos nosotros los creyentes. Pero el pueblo de Dios, Israel en este caso, tenía que exterminar a aquellas naciones. Y dice 6 cosas. Las dedicarás al exterminio. No concertarás pacto con ellas, ni tendrás compasión de ellas. No emparentarás con ellas. No darás a tus hijos a sus hijas, y no tomarás de sus hijas para tus hijos. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Pero sepas que Dios lo hacía por su pueblo. Seguimos leyendo, 7:4. Ahora dice el por qué. El por qué el pueblo de Israel tenía que exterminar a aquellas naciones y tenía que no tener compasión con ellas, ni emparentar con ellas, ni hacer pactos con ellas, ni intimidar con ellas. Y ahora dice el por qué. Una explicación que Dios nos da por su misericordia, que no haría falta. Si Dios nos manda el mandamiento, tenemos que obedecer y ya está. Pero además de que Dios nos da el mandamiento, nos dice el por qué, por su gran misericordia. Y nos dice el por qué, en el 7:4, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Ahora puedes entender un poquito el por qué Dios quería exterminar a los enemigos de Israel. Porque Dios ama tanto a su pueblo que dice, no vaya a ser que los dejéis con vida y vuestros hijos se vayan tras sus dioses y yo los tenga que también destruir a ellos. Ese es el motivo por el cual Dios dice que exterminemos a aquellos enemigos que tenía Israel. Y no podían emparentar con ellos, para que nuestros hijos, los hijos del pueblo de Dios, no se fueran entre los dioses de aquellas naciones. Porque apartaría de tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Este es el más grave de todas las provocaciones que se puede hacer a Dios. Dejar al Dios vivo para irse a practicar la idolatría con dioses ajenos. Dejar al Dios vivo para excavar cisternas rotas que no retienen agua, manantial de vida, que es el Dios nuestro, por una cisterna que ni siquiera sabemos hacer porque ni siquiera retienen el agua. Esta es la idolatría en el más alto exponente, dejar a Dios para irse tras los ídolos. Y luego sigue, en el 7:4. Porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos, y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros. Otra razón poderosa, ¿verdad? Si dejáis esas naciones con vida, si tenéis compasión de ellas, si no las dedicáis al exterminio, si emparentáis con ellas, vuestros hijos se irán tras los dioses de ellas. Pero además, mi ira se encendería contra vosotros, contra el pueblo de Dios. Yo creo que a nadie le gustaría caer bajo la ira de Dios, siendo de parte del pueblo de Dios. Y luego sigue, y no tardaría en destruirlos, a nuestros hijos, a los hijos de Israel, que se iban tras los dioses ajenos. O sea que ahora, viéndolo en perspectiva, ¿verdad?, cómo cambia la cosa. ¿Cómo Dios puede pedir que Israel extermine a aquellos pueblos y los haga desaparecer en los cortes de la tierra? Bueno, porque si no puede pasar esto, que vuestros hijos se vayan, que mi ira se encienda y que yo destruya a vuestros hijos. Dios es fuego consumidor. Dios es celo.
es celoso, es Dios que consume. Y si Dios quiere consumir para que no te provoquen a ti a la idolatría, a aquellas naciones idólatras, no hagas tú las paces con ellos. Si Dios quiere destruir aquellas naciones, ¿quién eres tú para perdonarlas? Si Dios quiere hacer guerra contra aquellos extranjeros idólatras, ¿quién es Israel para hacer compasión de ellas? O sea, Dios le hace la guerra e Israel los perdona. Así le fue a Israel. Sabemos que muchas veces cayeron en idolatría y así les fue. Así les fue. Sabemos que Dios no va a condenar a ninguno de sus hijos. Nosotros los creyentes de Dios, los que hemos creído verdaderamente en Dios, en Cristo, en su salvación, en el Evangelio, aquellos que hemos sido justificados por Dios, aquellos que hemos sido regenerados por Dios, no vamos a perder la salvación nunca. Pero eso no significa que si nos apartamos de Dios, Dios no destruya la obra de sus manos. Dios puede hacer que un hijo suyo, verdadero, justificado y regenerado, se eche a perder de sus manos. ¿Por qué? Porque ese cristiano verdadero que se va tras los ídolos perderá en primer lugar su testimonio, perderá su utilidad en la obra del Señor, perderá la comunión con Dios y con la Iglesia, perderá la seguridad de su salvación, perderá la intimidad con Dios. ¿Y qué es un cristiano sin todo eso? Un cristiano que haya perdido la comunión con Dios, ¿qué es? ¿Qué es un cristiano que haya perdido la comunión con nuestro Dios y con los hermanos? Que haya perdido su seguridad en la salvación, que haya perdido su santidad, que haya perdido todas estas maravillas que Dios nos da cuando estamos viviendo con mayor agrado. Así que, hermanos y hermanas, cuando veamos que Dios manda que no nos unamos, intimemos con personas idólatras, es para nuestro bien. No lo dice porque Dios quiera fastidiarnos, no. Es por nuestro bien. Porque sabe que si intimamos con personas que practican idolatría, simplemente son incrédulos, eso al fin y al cabo puede traernos a nosotros el problema de que Dios tenga que actuar movido a celos. Si nosotros vamos detrás de esa persona con la que estamos conviviendo, con la que estamos intimando, en el 99,9% de los casos de un creyente que iba con un incrédulo idólatra, va a ser es que el cristiano se vuelva idólatra, no al contrario. Mucha gente dice, no, yo es que va a seguir y luego se convertirá, luego ya se convertirá, Dios lo convertirá. Bueno, eso, ¿qué base bíblica hay en eso? ¿Qué base en la Biblia hay para decir, yo estoy con una persona que no es creyente y ya se convertirá? Porque Dios la va a convertir. Allá. En el 99,9% es al contrario. El creyente se va tras los ídolos de su compañero o de su compañera. La palabra de Dios es una palabra que no es idealista, en el sentido que nos plantee un mundo a los creyentes que ya estemos libres del pecado. Nosotros somos pecadores, pero además la Biblia no nos dice en ningún momento que ya no hay gente pecadora a nuestro alrededor. No, por supuesto que no, ¿verdad? Tenemos gente idólatra a nuestro alrededor, en nuestras casas, nuestra familia. A veces los que más cerca están de nosotros son los más idólatras. Y tenemos que convivir con ellos. Tenemos que vivir con ellos, con la gente del trabajo,
los vecinos. Dios no es idealista, no dice, la palabra no dice, vosotros los creyentes ya estáis en una burbuja, ya no nada, estáis fuera de toda contaminación. No, conviviendo con idólatras cada día, hablamos con ellas. Pero cuidado, no es lo mismo hablar con ellas y tener una relación normal con ellas que intimar con ellas, que pensar como ellos piensan, que tener las costumbres que ellos tienen, que tener las metas que ellos quieren, que tener los ideales que ellos quieran tener, que hablar como ellos. No es lo mismo. No podemos adaptarnos a su forma de vida. Es al contrario, ellos deberían adaptarse a la nuestra. No somos llamados a hablar como ellos, a ver lo que a ellos les gusta ver, a hablar de los temas que ellos hablan, a opinar como ellos opinan, sobre la vida, sobre la religión, sobre la muerte. Nosotros no somos de ellos. Estamos conviviendo con ellos, pero no tenemos que compartir con ellos ese tipo de vida. Eso provoca celos a Dios. Si un creyente verdadero vive como viven los demás, eso está provocando celos a Dios. Dios nos ha dado a nosotros como creyentes unas fuerzas que no son de nosotros, que son de Él, que nos ha dado un conocimiento y una sabiduría y fuerza. ¿Para qué? Para que no tengamos que pensar como piensa el mundo. Él nos ha dado entendimiento y conocimiento y fuerza y poder de lo alto para que no tengamos que pensar como piensa el mundo, ni vivir como ellos viven. Pero esa fuerza, ese poder que Dios nos da, está mezclado con nuestra debilidad. Está mezclado con nuestra debilidad. Entonces, ahí tenemos una guerra, porque somos débiles, pero gracias a que Dios nos da fuerza y poder para no tener que hacer como hacen ellos y pensar como ellos piensan. Dios nos ha libertado en nuestra conciencia. Somos libres en nuestra conciencia. No tenemos por qué pensar ya como piensa el mundo, ni hacer lo que ellos hacen. Yo sé que hay muchos creyentes de aquí, seguramente, que son presionados en la sociedad. Jóvenes que van a la universidad y ahí son presionados para que actúen los jóvenes cristianos como actúan los jóvenes que son sus compañeros de universidad. Y sé que hay niños que en su colegio son presionados para que crean lo que crean los demás. Y hay hombres y mujeres que son presionados en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos un Dios que no se ve. Ellos no pueden ver el Dios que nosotros creemos, al Dios que nosotros servimos y adoramos. Ellos no lo pueden ver. Y nos tildan de fanáticos. Nos tildan de imaginativos. Así que nosotros estamos en este mundo y tenemos que padecer por causa de nuestra fe. Porque aunque Dios nos da las fuerzas, somos débiles. Pero gracias le damos a Dios, que en esta época no tenemos que padecer como padecieron otros santos de Dios en otra época, cuando lo que les esperaba por su fe era la prisión o la cárcel, cuando lo que les pasaba por confesar en nombre de Jesús era hasta la muerte, un circo con fieras. Nosotros no tenemos que padecer hasta ese extremo y le damos gracias a Dios por ello. Máximo, nos darán una ofensa, nos ignorarán, nos quitarán su afecto, nos llamarán como ellos quieran a nuestras espaldas. Eso es lo máximo que pueden hacer. Pero gracias a Dios, que si soportamos estas cosas por amor a Cristo, por amor a nuestro Dios, eso es agradable a los ojos de Dios. Hermanos y hermanas, debemos considerar
que nuestra fe es motivo para que el mundo esté en contra nuestra. Aún nuestros propios y más cercanos familiares nos negarán su afecto. Y si alguno depende económicamente de alguien de su familia, hasta puede ser que le quiten esa aportación económica, porque ya no es uno de ellos. Te quitarán en su afecto porque dicen, ya no es de nosotros, no es como nosotros, ha cambiado. Ya no le gusta lo que le gusta a nosotros, déjalo. Y te van a quitar hasta el afecto. No van a contar contigo. Pero esas ofrendas son las marcas del cristiano, son marcas del verdadero creyente, que no se deja dominar por este mundo. Le damos gracias a Dios porque Él nos da las fuerzas que necesitamos, aún en nuestra debilidad. En un matrimonio, si uno de los cónyuges no ama las cosas de Dios y el otro sí ama las cosas de Dios, ¿qué ocurre? Podría ser, hay creyentes e incrédulos que conviven juntos en matrimonio y pueden convivir. La palabra misma nos enseña, Pablo nos lo dice en Corintios 7. Si podéis convivir siendo uno incrédulo y otro creyente, pues adelante, no os separéis. Pero lo más normal no es eso, lo más normal es que el no creyente quiera detener al que es cristiano, al que profesa ser cristiano, y le vaya impidiendo el que acuda al culto, por ejemplo, el que se dedique a orar, el que lea la palabra de Dios, la Biblia, en su casa. Porque muchas veces el no creyente le dice a su marido o a su esposa, oye, ¿por qué no en vez de ir al culto hoy te quedas conmigo? Y el creyente dice, bueno, ¿sabes? Sí, me quedaré contigo. Total, y piensa él, como Dios sabe todas las cosas, Dios está conmigo aquí también. Como Dios ya me entiende, me quedo porque la armonía familiar, porque quiero llevarme bien con la esposa y tener tranquilidad en mi casa. Yo amo una vida placentera en mi hogar. Muy bien. Eso lo puedes hacer un domingo. Pero ya el domingo siguiente. Y al otro. Y al otro. ¿Qué ocurre cuando el creyente deja de acudir al culto, a reunirse con los hermanos, ya no viene a congregarse para adorar a Dios? Los hermanos se enfrían. ¿Y todo por qué? Porque quiere una vida placentera en su hogar. Quiere tener al esposo o a la esposa contenta. Y ese esposo o esa esposa quiere que el marido que dice que es creyente no vaya al culto, niegue a Dios, lo abandone, para que esté con él o con ella. Ay, Dios nos ayude en estos casos. Porque ¿qué debes hacer en este caso? ¿Debes hacer lo que el incrédulo o la incrédula dice? ¿O debes obedecer a Dios antes que a nadie? ¿O debes temer a Dios antes que nada más? Debemos temer a Dios antes que a nuestros padres, que a nuestros hijos, que a nuestras mujeres o esposas o esposos. Dios es el primero. El temor de Dios ha de estar en nosotros en primer lugar. Y nada ni nadie me puede quitar a mí, creyente, el que yo venga a adorar a Dios. Un día puede pasar, dos también, pero más no. Yo te quiero mucho, esposo, esposa, pero amo más al Señor. Amo más al Señor. Si quieres compartir conmigo, bien. Y si no, a libertad me ha llamado el Señor. Es duro estar en una situación así, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Dejar a Dios por satisfacer a aquella o aquel que está diciendo que te quedes? O divorciarte.
Bueno, yo espero que no nos pongáis nunca en esta situación, pero estas situaciones ocurren. Y entonces tenemos que demostrar que tenemos más celo por Dios que por nuestros familiares. Celo por Dios. Que tememos más a Dios que a nuestros familiares. Que tememos más a Dios que a nuestro jefe en el trabajo, cuando nos dice de hacer algo que no es correcto. Porque si demostramos a Dios que no tenemos temor, que tenemos temor al jefe más que a Dios, y es así, Dios te va a dejar sin trabajo si hace falta. Y si tú temes a tu esposo o tu esposa más que a Dios, Dios te va a dejar sin esposo o sin esposa. Si eres un hijo verdadero. Si no eres un hijo verdadero, Dios te va a dar la familia más hermosa del mundo, para que estés lejos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero si es un hijo verdadero, el celo de Dios consume y le consume a Él, porque tú te apartas de Él por satisfacer a una persona. Y el celo de Dios le consume y Él no va a permitir eso. Pero si no eres un hijo de Dios, ya te digo, te va a dar la familia mejor del mundo. ¿Cuántos hijos quieres? 10, 4. Todos guapos, todos bien, todos sanos. Pero vas a estar lejos de Dios, porque no vas a tener necesidad de Dios. Así que, hermanos y hermanas, si no tenemos esta situación, mucho mejor. Pero a veces la providencia de Dios nos lleva a esto. Y entonces tenemos que saber a qué elegir. Tenemos que saber a quién tememos. Si a Dios o a los hombres. Bien, hermanos, aquí lo dejamos. Seguiremos con el tema de un par de semanas, si Dios quiere. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.